Nos movemos para lo que está sucediendo con la Iglesia Católica, ¿no? Los momentos de la Iglesia Católica tras el duelo por la muerte del Papa Francisco, que todavía estamos atravesando. Recordemos que los duelos conocidos de la Iglesia, ¿no? En el marco del Papado y el Vaticano, conocidos como novendiales, van a durar hasta el domingo 4 de mayo. Pero en el medio está lo que quizás tiene en vilo a una gran parte de la sociedad, que es qué va a suceder con el próximo Papa, quién va a ser, en qué marco se va a quedar ahí la política del Vaticano, que además atraviesa al mundo entero, ¿no? Me animo a decir. Vamos a charlar con el doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, Marcos Carbonelli, que ya está conectado con nosotros con la cadena conurbana de comunicación y cultura. Marcos, bienvenido, acá te saludamos Leonardo y Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por los minutos, por charlar un ratito con nosotros y nosotras. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué se está jugando en estos días la Iglesia, no? Bueno, se puede decir que se está jugando la continuidad de un proyecto, ¿no? De una idea grupal que nació con Francisco, mejor dicho, que Francisco encarnó, que tiene que ver con una agenda más social, con acentos menos marcados de la cuestión moral y también con cierto recoger justamente demandas que vienen de las periferias, pensando que previamente era una iglesia quizás demasiado eurocentrada, ¿no? Muy pensada desde Europa y poco de las periferias latinoamericanas, asiáticas, africanas. Bueno, una de las grandes novedades, por así decirlo, insisto, el proyecto colectivo que Francisco encarnó tiene que ver con eso, con que la Iglesia también transite temas, tópicos, realidades pensadas y vividas, sobre todo vividas, desde otros espacios religiosos, en este caso la periferia sur. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Leo te saluda. Ahí hay una cuestión, se habló mucho también de cómo la elección de Francisco tenía que ver también con una estrategia inclusive dentro de la Iglesia Católica de sostener, fidelizar, si se puede usar esa palabra, a sus fieles dentro de su espacio, digamos, donde tienen más justamente seguidores, que es América Latina. ¿Qué se puede jugar ahora? O sea, ¿dónde la Iglesia puede estar pensando también en si sostener lo que hizo en América Latina, si moverse hacia otro lugar del mundo, digamos, en este ajedrez que sería también el mapa del mundo? Puede ser que hay que ver, digamos, todo cónclave también incluye un diagnóstico y una mirada sobre el pasado inmediato, ¿no? Digamos, ¿cuál es el legado más próximo de Francisco? ¿Qué lectura hacen los cardenales de ese legado? Y a partir de allí trazar una agenda, bueno, no diría compartida porque hay una competencia, ¿no? Hay grupos que litigian entre sí qué proyectos se imponen. Claramente cuando Francisco se fue elegido papa, mejor dicho, cuando Bergoglio fue elegido papa, había un diagnóstico de crisis muy fuerte, crisis de fidelidad de creencias, claro, pero también crisis de la moral pública de la Iglesia, ¿no? Por el tema de los escándalos financieros, por el tema de los escándalos sexuales. Bueno, yo creo que este cónclave va a ser una especie como de balance de ese reposicionamiento de la Iglesia que hizo Francisco, que en líneas generales fue positivo. Uno puede decir, bueno, claramente a favor lo que tiene es que recompuso, digamos, el liderazgo global de la Iglesia. Hoy la Iglesia vuelve a ser un actor con presencia y voz pública. Luego hay que ver, bueno, la disputa interna, porque frente a eso que quizás sea más consensuado, la recomposición pública de la Iglesia, hay que ver, bueno, si la Iglesia va a privilegiar seguir con esta agenda y seguir siendo un liderazgo en temas de ecología, de inmigración, o si va a privilegiar una mirada hacia adentro, preocupada por los acentos morales, preocupada por el lugar de la mujer, preocupada por la continuidad de la familia, recuerdo, ¿no? Que también la continuidad de la familia, ¿no? Y si va a ser aperturista en lo litúrgico, en lo pastoral, hacia otras realidades o no, ¿no? Si va a ser una iglesia más amurallada o más porosa, eso no creo que está en juego, ¿no? Muralla versus porosidad, en algún sentido. Marcos Carbonelli, con quien estamos charlando, investigador del CONICET, pensando todo lo que está sucediendo con la Iglesia Católica en este último tiempo y
también lo que se proyecta, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. La verdad es que hay que hablar que todas esas cosas se están definiendo en estos días, en el cónclave, que es lo que se viene, y que hay corrientes ideológicas claras, ¿no, Marcos? Ahí, para quienes no estamos tan en tema, ¿qué es lo que se está jugando en torno de las ideas que se van a poner sobre la mesa en este evento que se viene? Bueno, recién un poco lo enunciaba con la idea de la metáfora o la analogía de la muralla, sí, o la porosidad, ¿no? Hay un proyecto de iglesia que es la iglesia más amurallada, la cual es un catolicismo mucho más intransigente, dice, bueno, estos son nuestras verdades, nuestros estilos, no hay que negociarlos, no hay que transigir con la modernidad, y si somos poquitos, bueno, seremos poquitos, si vamos en disminución, seremos en disminución, pero preferimos la pureza y la fidelidad a un estilo antes que la negociación. Okay. Ese es un proyecto, y una mirada. La otra mirada de otro proyecto que encarna Francisco y obviamente otros obispos más y otras iglesias y comunidades más es, no, la iglesia no puede dejar de dialogar con otras realidades y aventurarse a ver qué pasa en esa negociación, ¿no? Y ir como manejando con cintura política cuánto empieza a incorporar esas realidades, ¿no? El tema, por ejemplo, de bendecir patrimonios homosexuales, el tema de poder darle la comunión a las personas que pasaron por proceso de divorcio, ¿no? Esto, una iglesia que asume otras realidades, ¿no? Y bueno, y en el medio los moderados, ¿no? Los que van y dicen, bueno, tomemos un poquito de cada uno, ¿no? Una especie como de tercera posición. Sí. En ese triángulo se va constituyendo un poco la disputa, por así decirlo, la competencia interna de la iglesia en este momento. ¿Cuánto cambia y cuánto en un sentido retrocede, en un sentido al modelo más pergeñado por Juan Pablo II y sobre todo por Ratzinger? Ah, bien. Ahí, Marcos, me tengo que meter con los sectores o quienes pensamos desde afuera, ¿no? El entramado que es obviamente interno del Vaticano. ¿Se puede asimilar a algo de lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque en los análisis que venimos escuchando hablamos de sectores más conservadores, sectores más progresistas, y quizás son categorías que más le ingresan a la política, ¿no? Sí. De todas maneras, ¿podemos pensarlo así hacia dentro de la Iglesia? Bueno, siempre es una discusión, ¿no? Es difícil importar categorías de la política como conservador, progresista, izquierda, derecha al mundo religioso que básicamente tiene otras temporalidades. De todas maneras, el Papa Francisco era el Papa comunista para mucha gente, ¿viste? Sí, claro. Sí, por su agenda social, ¿no? Claro. Pero eso es la lectura del tiempo, ¿no? Claro. De cómo lo miran los otros. Yo creo que las categorías que más adaptarían serían intransigencia y diálogo, ¿no? Entonces uno puede dividir el catolicismo en un catolicismo de certeza, intransigente, porque yo es una iglesia más amurallada, o diálogo, admito la porosidad, admito que puedo dialogar con otras culturas, con otras religiones, que puedo dialogar con otros formatos de familia, ¿no? Y voy, no digo improvisando, pero voy dialogando esa gestión de esa diversidad en pos de que, un poco lo que decía Francisco, la iglesia no puede ser una aduana. No puede ser un espacio que todo el tiempo privilegie las puertas cerradas a las abiertas, ¿no? Francisco dice, bueno, prefiero una iglesia que en un sentido se introyecte el drama de afuera, se introyecte el problema de su exterioridad y que vea qué haga con eso, pero al mismo tiempo se oxigene, se renueve, se tense internamente, y en esa tensión hay vida, hay creación, hay creatividad. O el otro modelo que es, no, ya estamos lo que estamos, este es nuestro proyecto, y que el mundo se adapte a nosotros. Ahora, en este diálogo del que vos estás hablando, la iglesia hace su juego, pero las negras también juegan, como se suele decir. ¿Cuánto afecta también lo que tiene que ver con otros poderes, como puede ser el poder de las grandes potencias, de las potencias europeas, digamos, de los otros elementos, de los poderes económicos? La Iglesia Católica también juega en el ámbito de lo económico, como juega también con lo que es la línea de gobiernos conservadores en el mundo, de países tan importantes como los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo juega lo de afuera hacia adentro de lo que puede ser la elección del próximo Papa? Sí, es una gran pregunta, es un enigma, ¿no? ¿Cuántos de estos cardenales que están ahí reunidos a partir del miércoles que viene, si mal no lo digo, serán o no correa de transmisión de ese afuera, ¿no? ¿Cuántos serán apéndices de esos poderes que están afuera, que van a llevar su mirada y van a decir, che, no nos metamos con esto tanto, acentuemos lo otro? Porque en algún sentido, yo creo que acentuar lo moral sexual
es como el discurso más fácil en un sentido para la iglesia, porque es lo que se conoce, lo que está siempre. Es mucho más incómodo para un obispo, para un papa, empezar a marcar problemas como la inmigración, la ecología, porque toca intereses muy centrales del capitalismo contemporáneo, muy centrales. Entonces yo creo que muchos poderes ya constituidos de hoy respirarían aliviados si no surgiera, o sea, si un liderazgo post-cónclave sería distinto el de Francisco, ¿no? Y bajara un poco la espuma con respecto a esos problemas que señalaba antes. No sé cuántos de estos cardenales serán o no correa de transmisión de esos poderes. Uno tendría que, bueno, que va a encontrar de todo, ¿no? Que algunos que sí serán portavoces de esos poderes y serán, como decía antes, canales continuos entre el poder económico, el poder mediático y el poder religioso, y otros que, bueno, que serán más autónomos, o inclusive serán representantes de esas bases que quedaron ilusionadas con Francisco y que también quieren escuchar su voz. Sí, pensando, viste que todo esto a partir de las películas, etcétera, da para mucho de discusión de pasillo, confabulaciones, digamos. Hay toda una imaginación, pero también la realidad es que hay sectores que han ido quedando relegados, sectores, no sé, digo, como el Opus Dei, ponele como algunos sectores que pueden llegar a ser, en esto de correa de transmisión que vos decías, aliados por lo menos en ese sentido. ¿Cuáles son los sectores dentro de la iglesia que pensás que pueden plantearse como una posibilidad de tratar de retroceder de lo que se hizo desde el papado de Francisco? Sí, bueno, recién bien lo mencionaba, ¿no? Los sectores del Opus, los sectores de esa cristiandad más intransigente, ¿no? Claro. Todo lo que es el movimiento más ortodoxo del mundo católico, y sobre todo más eclesial, ¿no? Más asociado a las jerarquías, pueden ser un factor de peso, ¿no? Y que los que van a intentar inclinar la burocracia interna de la iglesia, ¿no? El elenco estable del poder de la iglesia, ¿no? Que lo necesita como toda organización, pero que es bastante afín a la inercia, ¿no? Sí. Si hay alguien que no quiere el cambio, es aquel que ya está en el poder, ¿no? Y eso, bueno, van a intentar estrategias, capitales, recursos mediantes, imponer su posición, ¿no? Sí. O hacer sentir ese diagnóstico de no avanzar en cierta línea y retroceder hacia otra. Sí. ¿Y Marcos Carbonelli qué cree que va a pasar? No lo sé, es contingencia pura. Yo creo, lo que sí sé es que si bien es contingente, también es cierto que Francisco ha sido claramente un papa del siglo XXI, o sea, manejó muy bien el lenguaje del siglo XXI, y si bien es cierto que que no hubo grandes reformas a nivel del magisterio de la iglesia, ¿no? Porque ni las mujeres hoy son sacerdotes, ni la iglesia tampoco, bueno, no hay como grandes cambios. Es cierto que dejó un montón de archivo a nivel digital, que está ahí, digamos, disponible, y que va a ser, digamos, el archivo con el cual se enfrenta el papa que viene, digamos, en un sentido, ¿no? No está mal eso. Va a ser una especie de reservorio, claro, de época que está ahí disponible para cualquiera, y va a poder contrastar el nuevo papado con ese legado digital. Claro. ¿Cuántas veces estamos viendo hoy por hoy? Yo mismo vi discursos históricos de Francisco, ¿no? Cuando habló con ese chico que tenía el papá ateo, cuando habló con la chica que era no binaria, ¿no? Un discurso que está disponible para cualquiera. Total. A 2 clics de distancia, ¿no? Eso va a ser, me parece, algo con lo cual el nuevo papá va a tener que lidiar ya en el lenguaje del siglo XXI. Entonces, así como digo, hay todo un posicionamiento, y uno lo ve claramente, de sectores de la iglesia ortodoxos que inclusive dicen, miren que si profundizamos en el Francisco puede haber un riesgo de cisma, ¿no? De partirnos, juegan esta carta, la carta de o se acomodan o rompemos. Claro. Bueno, también está esa otra presión, vamos a decirlo así, por izquierda, o una presión, digamos, más de índole popular. Dice, no, pero ¿cómo este papa va a decir esto ahora si Francisco dijo esto otro, y lo tengo disponible en YouTube y está disponible todo el tiempo a nivel digital? Sí. Y entonces hay cómo se gestiona ese doble frente va a ser toda una maravilla política. El archivo digital que no es solo de Francisco, sino del Vaticano, que me parece que es hacia esa idea a la que vas. Marcos, gracias como siempre. No, por primera vez, y esperemos sea la de varias. Gracias por los minutos. Gracias a ustedes. Dale. Gracias a ustedes por su tiempo, por la invitación.
Marcos Carbonelli con nosotros y nosotras, con la cadena conurbana de comunicación y cultura, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, sobre lo que se viene en el Vaticano y en el Papado.